Bienvenidos otra vez, es un gusto seguir compartiendo. Estamos ya finalizando la segunda jornada del Latin American Poultry and Nutrition Congress. Como ustedes saben, hay varios temas que en los congresos de nutrición no pueden faltar. Y uno de ellos es el estudio de los procesos de fabricación del alimento. Y es precisamente de ese tema que vamos a estar conversando con mi próximo invitado, el doctor Wilmer Pacheco. Hola. Wilmer, bienvenido y gracias por acercarte. Muchas gracias por la invitación. El doctor Wilmer Pacheco es licenciado en Ciencias de los Alimentos, tiene una maestría en Ciencias Avícolas y un doctorado en Fisiología y Nutrición por la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Actualmente es profesor asociado al Departamento de Ciencias Avícolas en la Universidad de Auburn. ¿Algo que quisiera agregar? Sí, bueno, algo más, así como un poquito más de mi experiencia. Yo soy de Honduras. Estudié, desde el high school, estudié una carrera técnica que era básicamente hacer mantenimiento de máquinas industriales. Luego me fui a hacer una ingeniería en agricultura en la Universidad de Zamorano y durante la ingeniería me especialicé en todo lo que es procesamiento de leche. Y cuando estaba terminando la ingeniería tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar con Smithfield, que es el mayor productor de cerdos a nivel mundial. Y tuve la oportunidad de estar en una planta en Carolina del Norte donde producíamos alrededor de 10.000 a 12.000 toneladas de alimento peletizado. Fue una muy buena experiencia porque ahí yo aprendí todas las operaciones de todo lo que conlleva la fabricación del alimento concentrado. Y luego tuve la oportunidad de recibir una beca con la Universidad de Carolina del Norte y estudié avicultura durante la maestría, pero el enfoque fue avicultura trabajando con procesamiento de soya. Básicamente en Carolina del Norte habían unas zonas donde se produce soya local, pero no justificaba la construcción de una planta para extraer el aceite con solvente. Entonces ellos usan mucho lo que son extruders y expellers. Y básicamente lo que yo hacía era tratar de ayudarles a extraer la mayor cantidad de aceite posible y luego también reducir los inhibidores de tripsina. Y ya durante el doctorado ya trabajé con granos de destilería, que es un subproducto de la producción de etanol. Y durante el doctorado básicamente lo que yo hacía era ver diferentes formas de formular la dieta para agregar de manera eficiente los granos de destilería, secos de destilería, en dietas para aves y cerdos. Con tanta experiencia va a tener mucho para contarnos en los próximos minutos, ¿verdad? Esperemos que sí. Profesor, como comenté en la introducción, siempre en los congresos hay que hablar de las actualizaciones y los estudios en los procesos de fabricación del alimento. Hay nutricionistas que coinciden en que tal vez los estudios se pueden llegar a enfocar mal si se evalúa la granulometría de la materia prima de manera individual, ya que luego el animal no come de esa manera el alimento. ¿Usted coincide en este enfoque? Sí, bueno, y en realidad eso fue lo que a nosotros, porque nosotros hemos estado trabajando bastante en esa área, eso fue lo que a nosotros nos inspiró hace unos 3 años a desarrollar una metodología, porque yo hice muchos estudios de granulometría, viendo cuál es la granulometría óptima del maíz, cuál es la granulometría óptima de la soya. Hay gente que evalúa la granulometría óptima del carbonato de calcio, etcétera, ¿no? Pero luego yo pensando, una vez que tú agarras ese ingrediente que tú quieres, que estás controlando la granulometría, digamos el maíz, y tú lo mezclas con los demás ingredientes, ya la granulometría que sale de la mezcladora es completamente diferente. Claro. Y luego ya cuando uno pasa esa harina por la peletizadora, el proceso de peletizado también es un proceso de molienda. Entonces ya uno no sabe en realidad cuál es la granulometría dentro del pellet, que es súper importante porque recordemos que una vez que el ave consume el pellet, ese pellet se deshace en el buche y al final lo que termina recibiendo el ave es la microestructura dentro de ese pellet. Entonces nosotros nos enfocamos en desarrollar una metodología para medir la granulometría dentro del pellet. Ya ahorita ya tenemos casi terminado, digamos, la publicación, pero yo siempre que comparto, digamos, la idea y qué estamos haciendo, si alguna empresa quiere usar la metodología, nosotros le pasamos la información en un PDF. ¿Nos podría contar en breves puntos? Sí. No le pido que lo desarrolle más o menos. Básicamente lo que nosotros hacemos es
nosotros agarramos 120 gramos de pellet enteros Sí. y luego tú los colocas en agua, los hidratas por 10 minutos. Entonces ya después de 10 minutos ya las partículas se empiezan a separar y luego tenemos un blender pero que no hace molienda, que solo únicamente mueve las partículas y las termina de separar en solución. El blender lo usamos por 10 segundos y luego colocamos un compuesto que se usa para medir densidad de suelos, que se llama hexametafosfato de sodio, y lo que ese compuesto hace es que las partículas no se reaglomeren en solución. Ya una vez que las partículas están separadas, nosotros eliminamos el exceso de agua, usamos un filtro y básicamente succionamos todo el agua a través de ese filtro, entonces ya la muestra se queda arriba, pero la muestra todavía tiene humedad. Entonces ya agarramos esa muestra y la colocamos en un acrílico y básicamente inyectamos aire a través del acrílico. Y ahorita precalentamos el aire porque cuando el aire estaba caliente tiene una mayor capacidad de remover humedad. Entonces podemos secar la muestra más rápido. Entonces el proceso nos lleva unos 25 minutos, el proceso es secado y ya luego ya tenés harina de regreso, ¿no? Entonces Sí. ya uno usa la metodología estándar para analizar la granulometría dentro del pellet. La ventaja de esto es que tú tienes un tamaño de partícula promedio y te da toda la distribución de la granulometría. En Europa se usa el tamizado en húmedo, es una metodología también similar. El problema con el tamizado en húmedo es que normalmente te puedes tardar un día para hacer un análisis y con nuestra metodología tarda menos de 2 horas. La metodología de ustedes tarda menos de 2 horas. Sí, y la otra cosa también es que nosotros la validamos, la metodología. Para validar la metodología, lo que nosotros hacíamos era tomábamos una muestra de harina y la analizábamos después de que salió de la mezcladora y luego la otra mitad de la muestra la pasábamos a través de nuestra metodología para asegurarnos que la metodología no altere ni el tamaño de partículas ni la distribución. Entonces, a mí me parece una metodología muy, muy interesante. Y confiable. Sí, confiable. Yo esperaría que la industria la empiece a usar. Y lo más importante es que si nosotros sabemos medir la granulometría dentro del pellet, nosotros vamos a poder predecir con mayor exactitud cuáles son los requerimientos que el AVE tiene para las diferentes fases. Profesor, el proceso de pelletizado, según los análisis económicos, es el eslabón más caro en el procesado del alimento. Sí. ¿Qué es lo que justifica su aplicación? Digamos, ¿qué son las Sí. ventajas que dicen sí, tenemos que hacerlo? Sí, mira, cuando tú ves el proceso de pelletizado, hay un montón de factores que influencian el costo del pelletizado, pero en realidad va a ser casi como el 50% del costo de producción del alimento, solo el proceso pelletizado. Es decir, que si a ti te cuesta procesar una tonelada de alimento, $20 por tonelada, el proceso de pelletizado te puede costar $10 por tonelada, ¿no? Entonces es un proceso caro, un proceso que yo digo que causa un montón de dolores de cabeza, porque cuando uno va a la planta hay una persona operando 3 máquinas, algunas veces al mismo tiempo, y una máquina da problemas, entonces tiene que enfocar en esa máquina y se le olvidan las otras y todo da problemas. Entonces, causa dolores de cabeza. Eso es importante reconocerlo, es costoso, pero tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, cuando nosotros pelletizamos, reducimos la alimentación selectiva. Nosotros si le estamos dando alimento en harina, el ave tiene preferencias por partículas de 2 a 3 milímetros que pueden ser pedacitos de maíz con un alto nivel de energía pero con bajo nivel de proteína. Entonces cuando uno peletiza, uno evita esa segregación y uno se asegura que cada vez que el animal consume un pellet, todos los nutrientes están dentro del pellet. Claro. Entonces la otra parte es que también incrementa el consumo de alimento. Tenemos que recordarnos que las aves van a tener costos fijos, lo que yo le llamo para mantenerse viva, y el resto lo usa en producción. Entonces, cuando nosotros incrementamos el consumo de alimento, el ave llega a los requerimientos diarios de mantenimiento y le queda más nutrientes para producción. Entonces, hay una mejora en la ganancia de peso, hay una mejora en la conversión alimenticia. También te puede ayudar a reducir la uniformidad, a mejorar la uniformidad del lote, porque siempre hay aves que son más agresivas y como si ellas tardan más tiempo en el comedero, sí, entonces les da menos tiempo a las aves menos agresivas de tener acceso al comedero. Entonces eso te lo reduce bastante el pelletizado, entonces eso te ayuda a mejorar la uniformidad del lote.
Y también tenemos que acordarnos que al usar vapor, también nos ayuda a reducir el contenido bacteriano del alimento. Y ahí va a depender mucho de las temperaturas de acondicionamiento y también los tiempos de retención en el acondicionador. Yo he hecho algunos estudios comparando harina y pellets y lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios son 8 puntos de mejora en conversión alimenticia. Y un punto de conversión en Estados Unidos te cuesta más o menos $2 por tonelada. Entonces, si tú multiplicas 8 por 2, son $16, lo que básicamente te podría ahorrar el proceso de peletizado. Pero si nosotros nos vamos a países que importan más de los ingredientes, porque no producen la soya local o el maíz, a ellos un punto de conversión es mucho más caro. Claro. Entonces, como les decía, hay dolores de cabeza, pero la industria va a seguir peletizando porque en realidad yo siento que los beneficios del peletizado son mayores que el costo y el dolor de cabeza que conlleva el proceso. Profesor, ¿qué es lo que se evalúa y qué es lo que se busca en un análisis de calidad de pellet? Bueno, en realidad nosotros, ahí depende mucho del país. En Estados Unidos nosotros nos enfocamos en índice de durabilidad de pellets y tenemos dos metodologías. Tenemos la metodología que se desarrolló en la Universidad de Kansas y en esa metodología uno básicamente usa 500 gramos de muestra, lo coloca en una máquina y luego uno corre la muestra por 10 minutos y te dice cuál es la calidad de pellet. Y también estamos usando una metodología que se usa más en Europa, el Holmen, pero el Holmen es más cuando uno usa más transferencia neumática en la planta. Los dos son muy buenos como control de proceso, porque si uno subió la temperatura de acondicionamiento, uno ve cuál es el efecto que tuvo en calidad de pellets. Si uno redujo la cantidad de grasa en la mezcladora, uno puede ver el efecto en calidad de pellets. Al final lo que uno quiere de la metodología es tener una metodología que le prediga cuál es la calidad de pellet enfrente del animal. Entonces siempre es importante, digamos, estar haciendo la metodología en la planta, pero también estar haciendo muestreos en campo a nivel de comedero y luego estar viendo cuánto fino realmente tiene el alimento en campo. Una vez que tenemos los resultados de los análisis, ¿cómo hace una fábrica para mejorar el resultado que obtiene? Sí, esa es muy buena pregunta y yo lo que siempre les digo a las fábricas y les hago la pregunta, ¿no? ¿Ustedes tienen un problema de calidad o un problema de producción? Porque normalmente lo que te mejora calidad de pellet te va a afectar producción. Por ejemplo, tú puedes mejorar calidad de pellet reduciendo la cantidad de grasa en la mezcladora. Si yo mi recomendación siempre es limitar la cantidad de grasa en la mezcladora a 1.5% de grasa. A medida que tú agregas más grasa en la mezcladora, te sube la tasa de producción, pero te baja calidad de pellets. Entonces, reducir cantidad de grasa en la mezcladora. Algo que nosotros hemos visto que funciona muy bien es tener temperaturas de acondicionamiento más altas. Y la recomendación que yo doy siempre es estar de 82 a 88 grados Celsius. Entonces, ahí una empresa se puede ir a la mitad y tratar de estar pelletizando a unos 85 grados Celsius. Esa es una buena forma de mejorar calidad de pellets. También tener un acondicionador doble si es posible y tener un tiempo de retención en el acondicionador de unos 45 segundos a unos 60 segundos porque eso ayuda a que las partículas se hidraten, le da más tiempo a que el vapor que uno está adicionando, que ese calor y esa humedad pueda penetrar al centro de la partícula. Eso activa algunos aglutinantes naturales y ayuda a mejorar calidad de pellets. La otra cosa que es importante también es ponerle atención al enfriado. Y no al enfriado, sí, porque uno no puede en realidad enfriar el pellet muy rápido, porque cuando uno enfría el pellet muy rápido, uno lo sella y entonces el centro del pellet queda húmedo y caliente. Claro. Ya cuando uno agarra ese pellet y lo coloca en un silo de alimento finalizado, esa humedad se va a balancear y va a empezar a migrar de nuevo a la superficie del pellet y el pellet ya queda quebradizo. Entonces ya cuando uno empieza a mover ese pellet a través de los camiones y los sistemas de distribución en granja, te afecta calidad de pellets. Eso debe depender de la velocidad del enfriamiento, ¿no? Sí, siempre uno tiene que acordarse que uno tiene que secar el pellet primero y después enfriarlo. Y en el enfriador la parte de arriba es el área de secado y la parte de abajo es la parte de enfriado. Por eso es importante que se esté evaluando cuál es la temperatura a la que salen los pellets y cuál es la humedad. Y dependiendo de eso, uno puede subir el espesor de la cama de enfriado
o reducir la velocidad del aire o incrementar la velocidad del aire. Hay una tabla bien sencilla que yo siempre la comparto en mis presentaciones, donde uno, solo midiendo temperatura y humedad, uno sabe qué tiene que hacer en el enfriador. Eso es súper importante. Algunas veces, y para mí es un error si uno trabaja en avicultura, es reducir la granulometría, por lo que estábamos hablando al inicio. Porque la gente dice, bueno, si yo bajo la granulometría me va a mejorar calidad de pellets. Pero tenemos que acordarnos que es importante la macroestructura del pellet, pero también la microestructura del pellet. Porque una vez que el animal consume el pellet y se deshace, la microestructura es la que va a definir cuál es qué también va a ser el desarrollo de la molleja y proventrículo, qué también es el peristaltismo reverso dentro del ave. Y eso es súper importante porque ayuda si nosotros tenemos una molleja mucho más desarrollada, un proventrículo mejor desarrollado, entonces eso va a ayudarnos a tener una mejor digestibilidad de nutrientes en la parte alta del intestino, y eso va a hacer que hayan menos nutrientes disponibles en la parte baja donde están las bacterias. Profesor, para ir finalizando, en un minutito, bueno, no sé si va a poder ser un minutito, ¿nos puede comentar acerca del índice de compresión, que es algo que mencionó en su ponencia? El índice de compresión es más, digamos, dentro del proceso de pelletizado de los dados, ¿verdad? Para darles una idea, en Estados Unidos es bien común usar índices de compresión de un 12 más o menos. Es decir, que si tú tienes un pellet de unos 4 milímetros, va a ser 48 de grosor. Si tú divides 48 entre 4, te da 12. Ya tú vas a Latinoamérica, va a ser más 15. Es decir, que si tienes un pellet de 4, tu grosor, el grosor del dado va a ser 60. En Europa es común usar índices de compresión de 20. Es decir, que si tienes 40 de diámetro, 80. Cuando tú subes el índice de compresión, te va a mejorar calidad de pellet, pero pierdes mucha eficiencia. Entonces, ahí es bien importante encontrar ese balance entre una buena producción de la máquina sin comprometer demasiado la calidad de pellet. Profesor, muchísimas gracias de mi parte, de AgriNews y de la audiencia, por supuesto. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Terminamos de esta manera esta entrevista con el doctor Wilmer Pacheco y vamos finalizando así el segundo día del LPN en su tercera edición del año 2023. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.